El grito se escuchó a 3 cuadras del parque. «No me vas a encerrar». Fue un rugido que desgarró el aire caluroso de la tarde mexicana, un sonido que no venía solo de la garganta, sino de décadas enteras de heridas mal cerradas. Los pájaros levantaron vuelo desde los laureles de la India, los niños dejaron de correr alrededor de la fuente colonial y hasta los vendedores ambulantes de elotes y raspados detuvieron sus pasos como si el mundo acabara de frenarse en seco. El sol de las 4 de la tarde caía implacable sobre el Parque de los Remedios en Puebla, ese mismo sol que durante 75 años había curtido la piel de don Aurelio Sandoval hasta convertirla en pergamino oscuro, marcado por cada amanecer en la obra, por cada tarde cargando bultos en el mercado de la Victoria, por cada decisión difícil tomada en silencio mientras su familia dormía. En el centro del caos emocional estaba él, don Aurelio, un hombre que parecía hecho de alambre y dignidad, delgado hasta el punto de que su camisa beige de algodón, desbotada por los años y el cloro, colgaba de sus hombros como de un perchero olvidado. Sus pantalones de vestir color café oscuro, planchados con esmero esa misma mañana porque la dignidad nunca se negocia, tenían un brillo gastado en las rodillas. El bastón de madera con empuñadura de metal temblaba en su puño manchado de las huellas que deja el tiempo, venas gruesas, manchas de edad, cicatrices de herramientas y trabajo honesto. Frente a él, con el rostro blanco como el papel membretado que sostenía en la mano, estaba Emilio Sandoval, su hijo de 43 años, camisa social azul cielo de marca, pantalones de vestir grises perfectamente entallados, zapatos italianos lustrados, reloj suizo en la muñeca izquierda y ese aire de importancia cultivada que solo los que han olvidado sus raíces cargan sin notarlo, como quien lleva un perfume demasiado fuerte sin darse cuenta de que ahoga a los demás. Los papeles de la solicitud de internamiento geriátrico ya no estaban ordenados dentro del sobremanila. Estaban esparcidos por el suelo de ladrillo rojo del parque, entre las hojas secas de bugambilia y los envoltorios de dulces, como si fueran confesiones arrancadas a la fuerza, secretos que nunca debieron ver la luz del sol. El membrete del Residencial Jardines del Atardecer brillaba con letras doradas en uno de los documentos. Un grupo de personas comenzaba a rodearlos formando un círculo irregular. No porque quisieran ver un espectáculo morboso, sino porque aquel grito había tocado algo profundo, algo universal que vive dormido en el corazón de cualquiera que haya tenido padres, el miedo ancestral a ser descartado por quienes uno crió, alimentó y enseñó a caminar. El viento de la tarde, ese que en Puebla siempre huele a pan recién horneado de las panaderías cercanas mezclado con el aroma de los jacarandás, levantó uno de los papeles y lo pegó contra la pierna temblorosa del anciano. Don Aurelio lo arrancó con una furia que parecía venir de un lugar más profundo que sus huesos, lo miró con ojos enrojecidos donde las cataratas comenzaban a nublar el mundo, y lo sacudió en el aire como si fuera una bandera de guerra. «Mírenlo todos», gritó con una voz que se quebraba entre la rabia y algo peor que la rabia, la vergüenza de verse reducido a esto. Mi propio hijo quiere encerrarme como si fuera un estorbo, como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración de su casa nueva. Una mujer mayor con rebozo negro se tapó la boca con la mano arrugada, sus ojos llenos de un reconocimiento doloroso. Ella también tenía hijos exitosos. Ella también había notado las miradas de impaciencia, las conversaciones susurradas por teléfono que se cortaban cuando ella entraba a la sala. Un adolescente con gorra y celular en mano comenzó a grabar discretamente, la pantalla iluminando su rostro con ese brillo azulado que caracteriza a esta generación que documenta todo pero entiende poco. Los murmullos empezaron como zumbidos de abejas, suaves al principio, creciendo hasta envolverlos a ambos en una nube de juicio colectivo donde cada persona proyectaba sus propios miedos y culpas familiares. Emilio dio un paso hacia adelante, sus zapatos caros crujiendo contra las hojas secas. «Papá, por favor». Su voz temblaba entre la desesperación genuina y el orgullo herido de verse expuesto así, frente a extraños, frente a la ciudad que lo había visto crecer, frente al mismo parque donde su padre lo traía a jugar fútbol con una pelota desinflada porque era lo único que podían permitirse. «No armemos esto aquí. La gente está mirando. Podemos hablar en casa, con calma, como personas civilizadas». Pero ya era demasiado tarde para la civilización. Los años de resentimiento acumulado,
los silencios pesados durante las cenas familiares, las heridas enquistadas que nunca fueron limpiadas y que habían infectado lentamente la relación hasta pudrirla desde adentro, habían encontrado su salida. Era como un recipiente a presión reventando después de años de contener vapor hirviendo. «¿Y dónde querías que lo hiciera?», replicó don Aurelio con una risa áspera que sonaba como papel de lija. «¿En esa casota tuya de Lomas de Angelópolis, donde ni siquiera me dejas fumar un cigarro en el balcón porque afecta el valor de la propiedad? ¿O en ese asilo carísimo donde piensas echarme para no tener que cargar conmigo, para no tener que explicarles a tus amigos del club por qué tu padre huele a Vaporub y habla con acento de barrio?» Emilio apretó los dientes con tanta fuerza que sus mandíbulas se marcaron bajo la piel rasurada. Sus manos temblaban ligeramente. «Nadie quiere echarte, papá. Nadie está diciendo eso. El doctor Ramírez fue muy claro, necesita supervisión constante, terapia física, medicamentos administrados a horarios precisos. Yo trabajo 12 horas al día, Sandra tiene su boutique, los niños están en actividades extracurriculars hasta las 8 de la noche. No tenemos la capacidad de... Ah, no, el anciano se acercó tanto que sus frentes casi chocaban, y Emilio pudo oler el café de olla de la mañana en el aliento de su padre, mezclado con el aroma de la pomada de árnica que usaba para el dolor de espalda. «¿Y esto qué es?», le empujó el papel contra el pecho con una fuerza sorprendente para alguien tan delgado. «¿Cuidado? ¿O vergüenza? Dime la verdad, Emilio. Mírame a los ojos como te enseñé cuando eras niño y dime, ¿es que te da pena que tu padre sea un viejo pobre que trabajó toda su vida con las manos? ¿Te avergüenza que no sepa usar esas computadoras tuyas ni entienda de qué hablan en tus cenas de negocios?» El hijo tragó saliva. Su silencio era peor que una confesión firmada. En ese silencio cabían años de incomodidad, de presentar a su padre en las reuniones familiares y notar las miradas condescendientes de sus suegros, de escuchar los comentarios de Sandra sobre lo rústico que era don Aurelio, de sentir esa mezcla tóxica de amor filial y vergüenza social que envenena a tantos hijos de la clase media mexicana emergente que intentan desesperadamente olvidar de dónde vienen. A don Aurelio le ardían las sienes donde el pelo blanco, todavía abundante, se pegaba con el sudor de la tarde y la adrenalina del momento. No solo por la traición, que era real y punzante como un clavo oxidado en el pecho, sino por la humillación de saber que su propio hijo, la criatura que él había cargado en brazos por las calles empedradas de la colonia cuando tenía fiebre a las 3 de la madrugada porque no tenían dinero para el taxi al hospital, creía que ya no era útil, que ya no valía la pena cargar con él. Se enderezó todo lo que su espalda encorvada le permitía, apoyándose en el bastón con dignidad renovada. «Yo te cargué cuando no podías caminar», su voz se quebró en la última palabra pero se rehízo de inmediato, porque los hombres de su generación no lloran en público, aunque el alma se les esté desangrando. «Yo te defendí cuando esos cabrones de la secundaria te hacían bullying por ser el becado pobre, por llevar los uniformes heredados de tu primo. Yo me partí la espalda con 3 trabajos, de día en la construcción, de tarde en el mercado cargando cajas, de noche como velador en esa bodega de la central de abastos, para que tú pudieras ir a esa universidad privada donde aprendiste a hablar bonito y a mirar por encima del hombro a la gente como yo». Emilio, con la respiración acelerada y los ojos brillantes, respondió con una voz que intentaba ser firme pero se quebraba en los bordes, «¿Y crees que no lo sé? Toda mi vida ha sido un esfuerzo por devolverte algo de lo que me diste. Pero no puedo hacerlo si tú no quieres aceptar ayuda. Te caíste 2 veces el mes pasado. Dejaste la estufa prendida y casi provocas un incendio. El doctor encontró medicinas vencidas de hace 3 años mezcladas con las actuales. No es por vergüenza, papá, es porque te quiero vivo». El anciano lo miró con una mezcla de rabia y tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. «Ayuda no es enjaular a tu padre como a un canario viejo que ya no canta. Ayuda es sentarte conmigo a tomar café de olla en las mañanas. Ayuda es preguntarme cómo me siento en lugar de preguntarle al doctor. Ayuda es no tratarme como un problema que hay que resolver con dinero y papeles oficiales». Un hombre de unos 50 años, con camisa de mecánico manchada de grasa, murmuró desde el círculo de espectadores: «Qué feo que los hijos hagan eso, compadre.
Mi jefe, cuando uno los cría con sacrificio y luego ni las gracias le dan a uno. Otra mujer, robusta, con mandil de mercado y olor a cilantro en las manos, añadió moviendo la cabeza, eso no se hace. Aunque esté enfermo. La familia es la familia. Los viejos se cuidan en casa, no se esconden como si fueran una vergüenza. La palabra, enfermo, pareció golpear a don Aurelio como un martillo invisible contra las costillas. Su cuerpo entero se tensó. Emilio frunció el ceño, notando el cambio. Papá, dijo con voz más baja, más cuidadosa, como cuando se acerca uno a un animal herido. No quería que te enteraras así, rodeado de gente, como en un circo. Quería hablar contigo en privado, con calma. Así como, el anciano entrecerró los ojos donde las arrugas se multiplicaban como grietas en tierra seca. El sol de la tarde hacía que su rostro pareciera tallado en madera oscura. ¿De qué estás hablando, Emilio? ¿Qué más hay que yo no sepa? ¿Qué otras decisiones sobre mi vida has tomado sin consultarme? ¿Qué? Emilio respiró hondo, sus hombros subiendo y bajando bajo la camisa cara. Por un momento pareció el niño de 8 años que era cuando le confesaba a su padre que había reprobado matemáticas. Que según los estudios neurológicos, según las evaluaciones geriátricas del instituto, según todos los especialistas que consulté, ya no puedes vivir solo. No es seguro. No solo para ti, sino para los vecinos también. El rostro de don Aurelio se transformó. No era solo enojo ahora. Era humillación pura, destilada, concentrada. No la que se llora en el hombro de alguien, sino la que quema por dentro como ácido, la que te carcome la dignidad que te queda. ¿Eso dijeron los médicos?, preguntó con una calma peligrosa, ya sabiendo la respuesta pero necesitando escucharla de los labios de su hijo. ¿Los médicos que me dieron 15 minutos y llenaron sus formatos mientras hablaban por teléfono? Sí. Admitió el hijo, y en esa palabra había culpa, cansancio, frustración y amor todo mezclado en una bola imposible de desenredar. Dijeron que estás perdiendo capacidades cognitivas. Que tu memoria a corto plazo está deteriorada. Que tus reflejos están comprometidos. Que puede ser peligroso que vivas solo en esa casa vieja sin modificaciones de accesibilidad, con esas escaleras empinadas y sin barandales. Don Aurelio sintió un tirón en el pecho, como si alguien le hubiera amarrado una cuerda al corazón y estuviera jalando. ¿Y no pensaste que yo merecía escucharlo primero? ¿Qué merecía estar presente cuando esos doctores con sus batas blancas decidían si mi vida todavía tenía valor? ¿O ya no soy persona suficiente para participar en mi propio destino? Quería protegerte de eso, papá. Quería ahorrarte el dolor de protegerme. El anciano rió, pero no había alegría en ese sonido, solo amargura cristalizada en décadas de decepciones. ¿O proteger tu imagen? Proteger tu vida perfecta en tu casa perfecta con tu familia perfecta donde no hay espacio para un viejo que ya no produce, que ya no es útil, que solo genera gastos y preocupaciones. Emilio retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. Eso no es justo. Tú sabes que no es así. Te he ofrecido mudarte con nosotros 1000 veces. 1000 veces, papá. Y siempre has dicho que no, que prefieres tu independencia, que no quieres ser una carga. Porque sé cómo me mira tu esposa, explotó el anciano, y ahí estaba, la verdad que llevaban años evitando. Sé que cada vez que voy a comer los domingos, Sandra cuenta los minutos hasta que me vaya. Sé que les molesta que use el baño de visitas porque dejo pelos en el lavabo. Sé que los niños tienen prohibido jugar en la sala cuando yo estoy porque puedo romper algo importante. ¿Crees que soy tonto? ¿Crees que no siento las miradas, los suspiros, la tensión que entra a la casa contigo cuando me llevas? El círculo de espectadores se había ampliado. Había ahora unas 30 personas, todas en completo silencio, como si estuvieran viendo una obra de teatro que les resultaba dolorosamente familiar. Una anciana con bastón propio tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Un hombre joven con uniforme de Uber grababa con el teléfono, probablemente para subirlo a sus redes donde se volvería viral con títulos como «Padre confronta a hijo ingrato»,
La triste realidad de los adultos mayores en México. Don Aurelio respiró hondo, tratando de controlar el temblor que le recorría el cuerpo. Sus ojos, húmedos pero desafiantes, ya no contenían solo furia. Contenían algo más oscuro, más pesado, algo que había estado cargando solo durante semanas. Tú, dijo con voz temblorosa que parecía venir desde muy lejos, tú no sabes por qué estoy fallando. El silencio cayó como una manta espesa sobre el parque. Hasta los pájaros parecieron callarse. El vendedor de paletas se quedó con el dinero en la mano, olvidando dárselo de cambio a su cliente. Papá. La voz de Emilio ahora sí sonaba asustada. ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? El anciano cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una claridad terrible, la claridad de quien ya ha tomado una decisión irreversible. Hace 3 semanas. Su voz se quebró pero continuó, hace 3 semanas fui solo a ver a un médico diferente. No a los tuyos del hospital privado con sus consultorios elegantes y sus diplomas en inglés. Fui al doctor Villegas, ese que tiene su consultorio junto a la farmacia Guadalajara en la 5 de Mayo, el que atiende desde hace 40 años a la gente de mi barrio. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Emilio, confundido. Yo te hubiera acompañado. Yo te hubiera llevado. Porque sabía lo que iba a decirme, respondió don Aurelio, y quería escucharlo solo. Quería tener tiempo de procesarlo, de decidir qué hacer, sin que tú ya estuvieras tomando decisiones por mí, sin que ya estuvieras llenando papeles y haciendo llamadas como haces con todo en tu vida, como si controlaras el mundo con tu celular y tus aplicaciones. El hijo abrió los ojos, genuinamente aterrado ahora. ¿Qué te dijo? ¿Qué verdad, papá? Por favor, háblame. Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos. Don Aurelio apretó el bastón como si fuera lo único que lo sostenía anclado a la tierra, lo único que impedía que se desvaneciera en el aire caliente de la tarde poblana. No estoy perdiendo la cabeza, Emilio. Respiró con dificultad, cada palabra parecía arrancarle un pedazo de alma, no son mis neuronas las que están fallando. No es que esté senil ni loco ni confundido. Estoy perdiendo el cuerpo. El cuerpo que maté de trabajar para darte un futuro. El hijo frunció el ceño, tratando de entender, su cerebro de ingeniero buscando lógica donde solo había dolor. ¿Cuerpo? ¿Qué quieres decir con cuerpo? No entiendo, papá. Habla claro. Con movimientos lentos, casi ceremoniales, don Aurelio soltó el bastón que cayó con un ruido seco contra el ladrillo del piso. Con sus manos temblorosas comenzó a desabotonar su camisa beige a la altura del cuello. El primer botón, luego el segundo, luego el tercero. La tela se abrió revelando la camiseta blanca interior, pero esa no era lo importante. Lo importante era lo que se veía en el pecho, extendiéndose hacia el cuello, bajando hacia el corazón. Un enorme hematoma morado, irregular, que parecía un mapa de otro planeta. No era un simple golpe. Era algo que crecía desde adentro, algo que tenía vida propia, algo que estaba devorando al hombre desde su centro hacia afuera. Las manchas variaban en tonos, púrpura oscuro en el centro, azul verdoso en los bordes, amarillo enfermizo donde comenzaba a expandirse. Era como ver el tiempo mismo haciéndose visible, como ver a la muerte trabajando lentamente. La gente alrededor contuvo el aliento de forma colectiva. Alguien se santiguó. Una madre cubrió los ojos de su hijo pequeño. El adolescente que grababa bajó el teléfono, de pronto sintiendo que había cosas que no debían ser convertidas en contenido viral. Papá. Susurró Emilio, y en esa palabra había todo el amor y todo el terror del mundo. ¿Eso qué es? Por favor dime que eso no es lo que creo que es. Los ojos del anciano brillaron con lágrimas que finalmente se permitía derramar. 75 años cargando con la idea de que los hombres no lloran, pero este momento ameritaba romper esa regla estúpida. Tragó saliva, el nudo en su garganta era tan real como el tumor, es un cáncer invasivo. Linfoma agresivo, dijo el doctor Villegas. Por eso los moretones. Por eso la confusión a veces.
Por eso dejé la estufa prendida, no porque esté senil, sino porque el dolor es tan fuerte que a veces no puedo ni pensar derecho. Emilio sintió que el mundo giraba. El parque, los árboles, las personas, todo se convirtió en un remolino. Sus piernas flaquearon y tuvo que sostenerse de un poste de luz. No, no puede ser. Tiene que haber un error. Podemos hacer más estudios, ir a otro especialista, hay tratamientos, hay. No hay nada, cortó don Aurelio con una voz que había encontrado paz en la aceptación. O mejor dicho, hay tratamientos, pero cuestan lo que yo no gané en toda mi vida. Quimioterapias experimentales, inmunoterapias, cirugías que cuestan millones de pesos. Y aún así, el doctor Villegas fue honesto, a mi edad, con mi condición, con lo avanzado que está, sería solo alargar el dolor. La multitud permaneció en silencio absoluto. Era el tipo de silencio que pesa, que duele, que obliga a cada persona a confrontar su propia mortalidad y la de sus padres. La anciana del rebozo ya no podía parar de llorar. El mecánico se quitó la gorra en un gesto de respeto instintivo. Una joven con uniforme de estudiante de enfermería tenía las manos en el pecho, luchando contra sus propias lágrimas. Don Aurelio se inclinó hacia su hijo, que ahora lloraba abiertamente sin importarle su camisa cara o sus zapatos lustrados o que pensara la gente. Le puso una mano en el hombro, esa mano manchada y curtida que había trabajado en construcciones bajo el sol brutal, que había cargado costales de cemento, que había acariciado la cabeza del niño Emilio cuando tenía pesadillas. «Yo no necesito un asilo, mijo», susurró con una ternura que cortaba más que cualquier grito. «No necesito médicos caros ni instituciones con jardines bonitos. Necesito un hijo. Necesito que me mires como me mirabas cuando tenías 6 años y creías que yo podía arreglar cualquier cosa. Necesito que pasemos juntos el tiempo que me queda, que sea un mes o sean 6, sin papeles de por medio, sin vergüenzas, solo tú y yo como cuando te enseñé a andar en bicicleta en esta misma plaza». Y sin esperar respuesta, porque ya había dicho todo lo que tenía que decir, se dio la vuelta. Recogió su bastón del suelo con dificultad, sus rodillas crujiendo. Se abotonó la camisa lentamente, cubriendo de nuevo ese mapa de dolor que era su pecho. Y comenzó a caminar. Dejó al hijo llorando en medio del círculo de personas. Dejó los papeles del asilo esparcidos como hojas secas. Dejó a la multitud respirando un silencio que pesaba como un ataúd. Porque lo que venía después, el tiempo que les quedaba juntos, el perdón que necesitaban darse mutuamente, la reconciliación que el destino les debía, aún estaba por escribirse. Y nadie, ni siquiera ellos mismos, sabía si llegarían a tiempo. Emilio se quedó allí, de pie, con las manos vacías y el corazón destrozado, mirando la espalda encorvada de su padre alejándose entre la gente que se abría paso con respeto. En su mente se agolpaban memorias que creía olvidadas, su padre llevándolo sobre los hombros para que pudiera ver el desfile del 16 de septiembre, su padre enseñándole a hacer nudos en una cuerda cuando tenían que amarrar cosas en el techo del autobús porque no cabían dentro, su padre despertándolo con chocolate caliente los domingos antes de ir a misa, su padre. Alguien tocó su hombro. Era la anciana del rebozo. «Vaya tras él, muchacho», le dijo con voz temblorosa pero firme. «No deje que el orgullo les quite el tiempo que les queda. El tiempo no perdona. Yo tuve 5 hijos y enterré a 3. Créame que sé de lo que hablo. El dinero se recupera, las casas se pueden vender, los trabajos se consiguen. Pero los padres solo tenemos uno, y cuando se van, no regresan». Pero Emilio no podía moverse. Estaba paralizado por la culpa, por el shock, por el peso abrumador de haber descubierto que mientras él se preocupaba por instituciones y cuidadores profesionales, su padre estaba muriendo en silencio, cargando solo con una verdad terrible porque no quería ser una carga. ¿Cuándo se había roto tanto la comunicación entre ellos? ¿Cuándo el amor se había transformado en obligación y la obligación en resentimiento? La respuesta era gradual, por supuesto. No había un momento exacto. Había sido un proceso lento como la oxidación, imperceptible día a día pero devastador con el tiempo.
Había empezado cuando Emilio entró a la universidad y comenzó a avergonzarse de sus orígenes humildes. Continuó cuando conoció a Sandra, cuya familia tenía dinero antiguo y miraba con desdén a los nuevos ricos, y con aún más desdén a los que ni siquiera eran ricos, solo trabajadores honestos. Se profundizó cuando nacieron los nietos y don Aurelio sugirió llevarlos al mercado a comprar juguetes de segunda mano, provocando una discusión terrible donde Sandra dejó claro que sus hijos merecían cosas nuevas, no la basura de otras personas. Cada pequeña tensión, cada comentario ácido, cada silencio incómodo durante las comidas dominicales, se había acumulado como sedimento en el fondo de un río hasta crear una barrera infranqueable. Y ahora, cuando el tiempo literalmente se acababa, cuando cada día contaba, cuando deberían estar abrazados y haciendo las paces, estaban separados por un abismo de orgullo y dolor mal gestionado. El parque comenzó a vaciarse lentamente. La gente se dispersaba, cada uno llevándose la historia consigo como quien se lleva una piedra pesada en el bolsillo. Comentarían sobre esto durante la cena con sus familias. Algunos llamarían a sus propios padres esa noche, solo para escuchar sus voces. Otros reflexionarían sobre sus propias relaciones tensas con hijos o padres. La vida tiene esa forma extraña de ponerte espejos donde menos lo esperas. Emilio finalmente se agachó y comenzó a recoger los papeles del suelo. Sus dedos temblaban. El membrete del Residencial Jardines del Atardecer lo miraba con letras que ahora parecían acusatorias. Había investigado tanto ese lugar. Había visitado las instalaciones 2 veces. Había leído reseñas online. Había hablado con el director sobre las actividades recreativas, los cuidados médicos, las habitaciones luminosas con vista al jardín. Había creído genuinamente que estaba haciendo lo correcto, lo responsable, lo que un buen hijo debería hacer. Pero nunca le preguntó a su padre qué quería él. Nunca se sentó con don Aurelio a tomar café de olla en su cocina humilde y le dijo: «Papá, estoy preocupado por ti. ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte de una forma que respete tu dignidad?» No, había ido directamente a los expertos, a los profesionales, había tomado decisiones basadas en estudios y estadísticas y recomendaciones médicas, pero se había saltado la parte más importante, la humanidad de su padre, su derecho a participar en las decisiones sobre su propia vida. La tarde avanzaba. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de Puebla con esos naranjas y rosas que hacen que la ciudad colonial parezca pintada por un artista romántico. Las campanas de la catedral sonaron marcando las 5 de la tarde. Emilio sabía dónde estaba la casa de su padre. Esa casita de 2 pisos en la colonia El Carmen, con paredes de adobe pintadas de azul desteñido, con el jardín pequeño donde don Aurelio cultivaba hierbas de olor, con la escalera empinada que efectivamente era peligrosa para un hombre de su edad, con la cocina donde todavía usaba una estufa de gas vieja y una cafetera de peltre. Podía ir allá ahora mismo. Podía tocar la puerta. Podía sentarse en la mesa de madera desgastada donde había hecho su tarea durante toda la primaria. Podía decir: «Papá, perdóname. Fui un tonto. Un tonto arrogante que creyó que el dinero y la educación me hacían más sabio que tú. Háblame de tu diagnóstico. Déjame estar contigo». No como el hijo que quiere arreglar todo, sino como el hijo que simplemente quiere estar. Pero el miedo lo paralizaba. El miedo de enfrentar su propia culpa. El miedo de ver el dolor físico de su padre día a día. El miedo de tener que explicarle a Sandra que tendría que hacer cambios drásticos en su vida perfectamente ordenada. El miedo de confrontar su propia mortalidad a través de la muerte inminente de su padre. El miedo de no ser lo suficientemente fuerte para esto. Los recuerdos llegaban en oleadas ahora que las defensas de Emilio estaban destruidas. Recordó el día que su padre lo llevó a su primera feria del pueblo cuando tenía 7 años. Don Aurelio tenía apenas 40 entonces, todavía fuerte, todavía con el pelo negro, todavía con esa risa que hacía que todo pareciera posible. Habían gastado los últimos pesos que tenían en un algodón de azúcar rosa gigante que Emilio se comió mientras montaba en los hombros de su padre, sintiéndose como el rey del mundo, seguro de que su papá era el hombre más fuerte y sabio del universo.
Recordó cuando tuvo varicela a los 9 años y su padre se quedó despierto 3 noches seguidas poniéndole compresas frías en la frente, contándole historias de su propio padre, el abuelo Felipe, que había trabajado en el campo y nunca aprendió a leer pero sabía más sobre la tierra y las estaciones que cualquier libro. Don Aurelio le leía cuentos con su voz grave, inventando voces diferentes para cada personaje, haciendo que el niño Emilio se olvidara de la comezón y la fiebre. Recordó su graduación de secundaria, cuando don Aurelio llegó directo de la obra, todavía con polvo de cemento en el pelo y las botas sucias, pero con una sonrisa tan grande que iluminaba su rostro cansado. Los otros padres llevaban trajes y las otras madres llevaban vestidos elegantes, pero don Aurelio llevaba su orgullo como un manto real. Mi hijo, le había dicho abrazándolo tan fuerte que casi no podía respirar, mi hijo que va a ser ingeniero. Vas a construir edificios más altos que los que yo levanté. Vas a hacer que nuestro apellido signifique algo. Y Emilio había hecho exactamente eso. Se había convertido en ingeniero civil exitoso, tenía su propia firma de consultoría, manejaba proyectos millonarios, vivía en una casa que valía más que todo lo que su padre había ganado en su vida. Pero en algún punto del camino, mientras subía esa escalera del éxito, se había olvidado de voltear hacia atrás para asegurarse de que su padre venía con él. O peor, conscientemente había dejado a don Aurelio atrás porque no encajaba en la nueva imagen que Emilio había construido de sí mismo. El teléfono en su bolsillo vibró. Era Sandra. ¿Dónde estás? Los niños tienen entrenamiento de tenis en media hora y dijiste que los llevarías tú porque yo tengo reunión con el proveedor de la boutique. La normalidad de ese mensaje en medio de esta catástrofe emocional era casi cómica. Emilio no respondió. Por primera vez en años, el tenis de sus hijos y las reuniones de negocios de su esposa le parecían absolutamente irrelevantes. Comenzó a caminar en dirección a la colonia El Carmen. Sus zapatos caros no estaban hechos para caminar distancias largas y pronto comenzaron a lastimarle los pies, pero no le importó. De hecho, el dolor físico menor era casi un alivio comparado con el dolor emocional que lo aplastaba. Mientras caminaba por las calles empedradas de Puebla, pasó por lugares que no había visitado en años. La panadería donde su padre lo llevaba cada sábado a comprar conchas y cuernitos recién salidos del horno. La ferretería donde don Aurelio compraba sus herramientas y donde el dueño, don Chente, siempre le fiaba cuando andaba corto de dinero. La iglesia de San José donde habían bautizado a Emilio y donde más tarde, irónicamente, se había casado con Sandra en una ceremonia ostentosa que costó más que 3 años de salario de su padre. Un grupo de albañiles salía de una obra en construcción, con sus cascos amarillos y sus camisetas empapadas de sudor. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con bigote grueso, lo reconoció. «¿Ingeniero Sandoval?», preguntó sorprendido. «¿Qué hace por estos rumbos?». Emilio se dio cuenta de que estaba en el lado pobre de la ciudad, el lado del que había huido, el lado donde todavía vivía su padre. «Voy a visitar a mi papá», respondió Emilio, y al decirlo en voz alta sintió como si estuviera declarando una intención sagrada. El albañil sonrió con calidez genuina. «Salúdelo de mi parte. Don Aurelio es una leyenda por aquí. Cuando yo estaba empezando en la construcción, él me enseñó a mezclar cemento perfectamente. Me enseñó que el trabajo bien hecho no necesita explicaciones. Es buen hombre su padre, ingeniero. De los que ya no hay. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Emilio todavía tiene tiempo de reparar lo que rompió? ¿Crees que el orgullo y los errores del pasado pueden ser perdonados cuando el reloj está corriendo? Déjame saber en los comentarios qué harías tú en su lugar, porque esta historia apenas está comenzando a revelar sus verdades más profundas. Emilio continuó caminando, cada paso acercándolo físicamente a la casa de su padre, pero también, esperaba, cerrando la distancia emocional que había crecido entre ellos como un cañón. Las calles se volvían más estrechas, las casas más pequeñas, los coches más viejos. Aquí no había fraccionamientos privados con caseta de vigilancia. Aquí la gente se conocía entre sí, se saludaba por sus nombres, se ayudaba cuando alguien necesitaba un favor. Finalmente llegó a la Casa Azul. La pintura estaba descarapelada en varias partes.
La reja de metal tenía óxido en las esquinas. Las macetas del jardín necesitaban mantenimiento. Emilio sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que había estado tan ocupado con su propia vida que ni siquiera había notado el deterioro del hogar donde creció. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Don Aurelio nunca cerraba con llave durante el día. Si viene alguien a robar y no encuentra nada, al menos que no rompa la puerta, solía decir con esa lógica práctica de quien ha vivido con poco toda su vida. Emilio empujó la puerta suavemente. «Papá», llamó con voz insegura. El interior de la casa olía como siempre, a café, a pomada de árnica, a madera vieja, a los años que se han acumulado en los objetos. La sala pequeña tenía los mismos muebles de cuando Emilio era niño, el sofá café desgastado pero limpio, la mesa de centro de madera con las patas desiguales que su padre había arreglado poniendo un pedazo de cartón doblado debajo de una de ellas, el librero con la enciclopedia que nunca se había terminado de pagar pero que don Aurelio había insistido en comprar porque, la educación es lo único que nadie te puede quitar. En las paredes había fotografías enmarcadas. Emilio niño con su uniforme de primaria, sonriendo sin dientes frontales. Emilio adolescente en su graduación de secundaria. Emilio joven el día que entró a la universidad. Emilio el día de su boda, aunque en esa foto se veía claramente incómodo, parado entre su padre con traje prestado y su suegro con traje italiano. Emilio notó con un dolor agudo que no había fotos recientes. Los últimos 10 años de su vida estaban ausentes de estas paredes, como si su padre hubiera dejado de existir para él justo cuando su éxito profesional despegó. «Estoy en la cocina», llegó la voz cansada de don Aurelio. Emilio siguió el sonido y encontró a su padre sentado en una de las sillas de madera, todavía con la camisa beige pero ahora completamente desabotonada, revelando ese hematoma terrible que se extendía por su pecho. Sobre la mesa había un vaso de agua y un frasco de pastillas. Don Aurelio lo miraba con ojos que no mostraban sorpresa, como si hubiera sabido que su hijo vendría. «Sabía que vendrías», dijo el anciano, confirmando la intuición de Emilio. «Nunca fuiste bueno dejando las cosas sin resolver. Eso lo sacaste de tu madre, que en paz descanse. Ella tampoco podía dormir si había quedado algo pendiente». Se hizo un silencio tenso. Emilio no sabía cómo empezar, qué decir primero, cómo disculparse por años de negligencia emocional. Finalmente, las palabras salieron sin filtro, crudas y honestas. «Papá, me equivoqué. Me equivoqué en todo. No debí intentar internarte sin hablarlo contigo primero. No debí tratarte como un problema que resolver en lugar de como mi padre. No debí dejar que pasara tanto tiempo sin realmente verte, sin realmente escucharte». Don Aurelio hizo un gesto con la mano, invitándolo a sentarse. «Siéntate, mijo. Hay café de olla en la estufa, todavía debe estar caliente. Sírvete una taza y sírveme otra a mí. Usemos las tazas buenas, esas de barro que compré en Oaxaca. Si no es ahora, ¿cuándo las vamos a usar?» Emilio obedeció, moviéndose por la cocina que conocía de memoria pero que al mismo tiempo parecía extraña después de tanto tiempo. Encontró las tazas de barro en el estante superior, tuvo que estirarse para alcanzarlas, y se dio cuenta de que su padre probablemente ya no podía llegar tan alto. ¿Cuántas otras pequeñas dificultades enfrentaba don Aurelio cada día en silencio? El café de olla estaba perfecto, con canela, piloncillo y un toque de cáscara de naranja, exactamente como lo hacía su abuela cuando él era niño. Los olores de la infancia tienen el poder de romper las barreras que construimos de adultos. Se sentó frente a su padre. Las manos de ambos temblaban ligeramente, por razones diferentes. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Emilio directamente, porque ya no había espacio para rodeos. «¿Cuánto tiempo te queda?». Don Aurelio tomó un sorbo largo de café antes de responder. «El doctor Villegas dijo que con suerte, 6 meses. Sin suerte, tal vez 3. El linfoma está en etapa 4, ya se expandió a los órganos vitales. Los tratamientos podrían darme unas semanas más, tal vez un par de meses,
pero a costa de pasarlos en un hospital conectado a máquinas, vomitando, perdiendo el poco pelo que me queda, sin poder comer lo que me gusta ni caminar por mi barrio. ¿Podemos pagar esos tratamientos? Emilio se inclinó hacia adelante, desesperado. No importa cuánto cuesten. Vendo la casa, vendo los coches, hipoteco la empresa. Lo que sea necesario. No puedes simplemente rendirte. Don Aurelio sonrió con una tristeza profunda pero también con una paz que Emilio no entendía. No es rendirse, mijo. Es elegir. Es decidir que prefiero 3 meses siendo yo mismo, aquí en mi casa, caminando por mis calles, comiendo mi comida, viendo a mis vecinos, en lugar de 6 meses siendo un cuerpo en una cama de hospital, drogado con morfina, sin saber ni siquiera dónde estoy. Pero nosotros, necesitamos más tiempo. Necesito tiempo para compensar todo lo que no hice, todas las veces que no vine, todas las llamadas que no contesté. La voz de Emilio se quebraba. No es justo. Recién me estoy dando cuenta de cuánto te necesito y ya te vas a ir. Don Aurelio extendió su mano manchada y temblorosa a través de la mesa. Emilio la tomó, notando lo frágil que se sentía, como de pájaro, cuando recordaba esas mismas manos tan fuertes cuando era niño, capaces de levantarlo en el aire sin esfuerzo. La vida no se trata de justicia, Emilio. Se trata de lo que haces con el tiempo que tienes. Yo tuve 75 años. No todos fueron fáciles, pero fueron míos. Trabajé duro, amé profundamente, crié a un hijo que se convirtió en un hombre exitoso. Sí, nos distanciamos. Sí, cometiste errores. Pero yo también cometí los míos. Esta admisión sorprendió a Emilio. ¿Tú? ¿Qué errores cometiste tú? Tú fuiste perfecto. Trabajaste como esclavo para darme oportunidades que tú nunca tuviste. Te sacrificaste. Ese fue mi error, interrumpió don Aurelio suavemente. Me sacrifiqué tanto que te hice sentir culpable de mi sacrificio. Te presioné tanto para que fueras exitoso que cuando lo lograste, sentiste que tenías que alejarte de mí para demostrar que lo habías hecho por ti mismo, no solo por mí. Te di tantas expectativas que no te dejé espacio para simplemente ser mi hijo. Siempre tenías que ser el mejor estudiante, el mejor profesionista, el mejor en todo. Nunca te dije que era suficiente con que fueras feliz. Las lágrimas que Emilio había estado conteniendo finalmente cayeron. No eran lágrimas silenciosas y dignas. Eran sollozos que le sacudían todo el cuerpo, años de emociones reprimidas saliendo como un torrente. No sé cómo hacer esto, papá. No sé cómo verte morir. No sé cómo despedirme. No estoy listo. Don Aurelio se levantó con dificultad, rodeó la mesa, y abrazó a su hijo. El hijo ahora más grande que el padre, más fuerte físicamente pero infinitamente más débil emocionalmente en ese momento. Nadie está listo nunca, mijo. Pero no vamos a desperdiciar el tiempo que nos queda en lamentos. Vamos a hacer un plan, tú y yo. Se separaron. Emilio se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sintiéndose como un niño otra vez, pero esta vez sin vergüenza de ello. ¿Qué tipo de plan? Don Aurelio volvió a sentarse, respirando con dificultad el esfuerzo de haberse levantado. Un plan de cómo quiero vivir estos últimos meses. Un plan que me necesita como el capitán de mi propio barco, no como un pasajero que otros llevan a donde quieren. ¿Me escucharás? ¿Me respetarás mis decisiones aunque no estés de acuerdo con todas? Emilio asintió vigorosamente. Te escucharé. Te prometo que te escucharé. Don Aurelio tomó otro sorbo de café, organizando sus pensamientos. Primero, me quedo en mi casa. Sé que las escaleras son peligrosas, sé que la casa necesita reparaciones, sé que vivir solo es un riesgo. Pero es mi casa. Aquí compré tu madre y yo cuando apenas teníamos 20 años. Aquí naciste tú en esa habitación del segundo piso porque no nos dio tiempo de llegar al hospital. Aquí hemos vivido 50 años de memorias.
No voy a pasar mis últimos días en un lugar extraño con gente extraña, así sea el asilo más lujoso del mundo. De acuerdo, aceptó Emilio sin discutir. ¿Qué más? Segundo, quiero que vengas a visitarme, pero no por obligación. No quiero que vengas porque te sientes culpable o porque es lo que se debe hacer. Quiero que vengas cuando genuinamente quieras estar conmigo. Aunque sea una vez por semana, pero que sea real. Tomemos café, platicamos, jugamos dominó como hacíamos cuando eras niño. Sin celulares, sin relojes, sin prisa. Vendré todos los días, prometió Emilio. Todos los días si me dejas. Don Aurelio sonrió. Veamos cómo va. Tú tienes tu vida, tu trabajo, tu familia. No te pido que la abandones. Te pido que hagas espacio para mí en ella. Es diferente. ¿Qué más hay en tu plan?, preguntó Emilio, sacando su celular para tomar notas pero luego recordando lo que su padre acababa de decir sobre los celulares y dejándolo en la mesa. Tercero, cuando llegue el momento en que el dolor sea demasiado, cuando ya no pueda levantarme de la cama, cuando pierda mi dignidad básica, quiero morir en casa. No en un hospital conectado a tubos. El doctor Villegas dijo que podemos arreglar cuidados paliativos domiciliarios. Una enfermera que venga a administrar morfina para el dolor, pero yo en mi propia cama, mirando por mi propia ventana, escuchando los sonidos de mi propio barrio. Emilio tragó saliva. Esta parte era la más difícil de aceptar. Papá, eso es muy duro. Para ti y para quien esté contigo. Lo sé, admitió don Aurelio. Por eso no te obligaré a estar presente en ese momento si no puedes manejarlo. Pero si puedes, me gustaría que estuvieras. Me gustaría que lo último que vean mis ojos sea tu rostro, como lo primero que viste tú fueron mis manos recibiéndote cuando naciste en esa habitación de arriba. El silencio que siguió era denso pero no incómodo. Era el silencio de dos personas procesando verdades difíciles, aceptando realidades inevitables, encontrándose de nuevo después de años de estar perdidos el uno del otro. Afuera, las campanas de alguna iglesia cercana marcaban las 6 de la tarde. Pronto oscurecería. Pronto sería hora de encender las luces. Pero por ahora, en esa cocina humilde, iluminado solo por la luz anaranjada del atardecer que entraba por la ventana, padre e hijo habían encontrado un momento de verdad. Hay más cosas en mi plan, continuó don Aurelio, y ahora su voz tenía un tono casi juguetón que Emilio no había escuchado en años. Cosas que quiero hacer antes de irme. Una especie de lista, aunque me da risa llamarla así porque la gente siempre hace listas de viajes exóticos y aventuras caras. La mía es más simple. Dime, pidió Emilio, sintiendo curiosidad genuina. Quiero ir una última vez al mercado de la Victoria a comer unas gorditas de chicharrón con la señora Lupita. Quiero caminar por el Zócalo de Puebla un domingo por la tarde y escuchar a los músicos ambulantes. Quiero ir a Cholula a ver las pirámides que siempre prometí que volvería a visitar pero nunca lo hice. Quiero tener una carne asada aquí en el jardín con los vecinos, como hacíamos antes. Y quiero. Se detuvo, su voz quebrándose un poco, quiero conocer bien a mis nietos. Esta última parte golpeó a Emilio como un puñetazo. Se dio cuenta con horror de que sus hijos, Mateo de 12 años y Regina de 9, apenas conocían a su abuelo. Las visitas dominicales obligatorias donde don Aurelio se sentaba rígidamente en la sala mientras los niños estaban en sus habitaciones con sus iPads no contaban como conocerse. Los niños no sabían las historias de su abuelo, no conocían su humor seco, no habían aprendido las cosas prácticas que él sabía sobre cómo arreglar cosas, sobre cómo leer el cielo para predecir lluvia, sobre cómo hacer nudos que nunca se deshacen. Ellos te van a conocer, prometió Emilio con vehemencia. Los traeré aquí. Les contarás tus historias. Les enseñarás las cosas que me enseñaste a mí. Dios, papá, ellos van a amarte. ¿Cómo no los traje antes? ¿Cómo pude ser tan estúpido? No fuiste estúpido, corrigió don Aurelio. Fuiste humano. Los humanos cometemos errores. Lo importante es que ahora estás aquí.
Ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes. No desperdicies esta oportunidad en culpa. Úsala en acción. Emilio respiró profundo, asimilando todo. Su mente de ingeniero, acostumbrada a resolver problemas, ya estaba trabajando. Necesitamos organizar esto. Necesito hablar con Sandra, explicarle todo. Necesito arreglar mi horario de trabajo. Necesito contratar a alguien que venga a ayudarte con las cosas pesadas de la casa. Necesito contactar al doctor Villegas para entender mejor tu tratamiento paliativo. Necesito. Emilio, interrumpió su padre suavemente pero con firmeza. Para. Respira. No tienes que resolver todo en este momento. No tienes que convertir esto en otro proyecto de ingeniería. A veces la vida no necesita soluciones, necesita presencia. Emilio cerró la boca, reconociendo la sabiduría en esas palabras. Toda su vida había sido entrenado para solucionar problemas, para ser eficiente, para optimizar. Pero esto no era algo que se pudiera optimizar. La muerte de su padre no era un problema con una solución. Era simplemente algo que tenía que vivir, experimentar, aceptar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, sintiéndose perdido pero también, extrañamente, en paz con estar perdido. Ahora, dijo don Aurelio levantándose de nuevo con esfuerzo, ahora me ayudas a preparar la cena. Hay frijoles cocidos de ayer que solo necesitan calentarse. Hay tortillas en el cajón de pan. Hay un poco de queso fresco que compré en el mercado. Hacemos unas quesadillas, las comemos juntos aquí en esta mesa como hacíamos cuando eras niño, y platicamos. Sin agenda, sin planes, solo padre e hijo compartiendo una comida. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Emilio se quitó su camisa cara y se quedó en la camiseta. Se arremangó y ayudó a calentar los frijoles en la olla de barro. Calentó las tortillas en el comal de metal que había sido de su abuela. Preparó las quesadillas mientras su padre le decía cuánto queso poner, dónde exactamente doblar la tortilla para que no se saliera el relleno. Comieron despacio, saboreando cada bocado, platicando de cosas sin importancia, del clima, de los vecinos, de un programa de televisión que don Aurelio había visto. No hablaron del cáncer. No hablaron del tiempo limitado. No hablaron de reconciliación o perdón con palabras grandes y dramáticas. Simplemente estuvieron juntos, y en ese estar juntos, sin drama ni tensión, comenzó a sanar algo que llevaba años roto. A veces las palabras más importantes son las que no se dicen. A veces la reconciliación no viene con disculpas grandilocuentes sino con quesadillas compartidas en una cocina humilde mientras afuera la noche cae suavemente sobre Puebla. Cuando terminaron de comer, Emilio lavó los platos mientras su padre se sentaba en una silla cercana, dándole instrucciones. Usa el lado verde de la esponja para tallar bien. El jabón está en ese bote, no uses mucho, rinde más si usas poco. Enjuaga con agua fría para que no queden residuos. Emilio sonrió, siguiendo cada instrucción al pie de la letra, disfrutando de la simplicidad de estas tareas básicas que en su casa moderna con lavavajillas automáticos se habían vuelto obsoletas. Había algo profundamente satisfactorio en lavar platos a mano, en sentir el agua en los dedos, en ver cómo algo sucio se volvía limpio con esfuerzo y cuidado. Eran casi las 8 de la noche cuando Emilio finalmente dijo que debía irse. Don Aurelio lo acompañó hasta la puerta, moviéndose despacio, su bastón golpeando contra el suelo de cemento pulido del pasillo. En la puerta, bajo la luz amarillenta del foco desnudo del porche, se abrazaron de nuevo. Esta vez más largo, más conscientes de que cada abrazo podría ser de los últimos, aunque ninguno lo dijera en voz alta. Mañana vengo después del trabajo, prometió Emilio. Traigo a los niños. Los dejo aquí contigo un rato mientras yo voy a resolver unas cosas pendientes de la oficina. ¿Te parece? Don Aurelio asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Me parece perfecto, mijo. Les voy a enseñar a jugar dominó. Les voy a contar sobre tu abuela, que ellos solo conocen por fotos. Les voy a hacer mi chocolate caliente especial. Perfecto,
Emilio comenzó a caminar hacia su coche que había dejado 3 cuadras atrás, cerca del parque. Se detuvo, se volteó. Papá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por gritarme hoy en el parque aunque fue vergonzoso. Necesitaba que me gritaras. Necesitaba despertar. Don Aurelio levantó una mano en despedida. Para eso son los padres, mijo. Para despertarte cuando te has quedado dormido en tu propia vida. Ahora ve con cuidado. Y llámame cuando llegues a tu casa para saber que llegaste bien. Emilio sonrió ante la ironía. Él era el que supuestamente cuidaba a su padre, pero su padre seguía preocupándose por él, pidiéndole que llamara al llegar. Algunas cosas nunca cambian, sin importar cuántos años pasen, sin importar quién esté muriendo. Te llamo, papá. Te lo prometo. Mientras caminaba por las calles ahora oscuras de la colonia, iluminadas solo por faroles espaciados y la luz que salía de las ventanas de las casas, Emilio se sentía diferente. Más ligero a pesar del peso terrible de saber que su padre estaba muriendo. Había algo liberador en la verdad, incluso cuando la verdad era dolorosa. Durante meses había sentido que algo andaba mal, que su padre estaba decayendo, pero sin tener respuestas concretas, su mente había inventado escenarios aún peores. Ahora sabía. Ahora tenía un marco temporal aproximado. Ahora tenía un plan que respetaba los deseos de su padre. Y lo más importante, ahora tenía una oportunidad de hacer las cosas bien. Su celular había explotado con mensajes durante las últimas horas. Sandra había llamado 6 veces. Los mensajes progresaban de pregunta a preocupación a enojo. ¿Dónde estás? Los niños preguntaron por ti. No puedo creer que desaparezcas así. Emilio, esto es inaceptable, tenemos responsabilidades. Emilio marcó su número mientras caminaba. Ella contestó al primer timbre. ¿Dónde diablos has estado? Desapareciste por horas sin decir nada. Tuve que cancelar mi reunión para llevar yo a los niños al tenis. Tuve que. Sandra la interrumpió con una calma que no había tenido en años. Mi papá tiene cáncer terminal. Le quedan entre 3 y 6 meses de vida. Hoy en el parque, cuando fui a hablar con él sobre el asilo, tuvimos una confrontación terrible y él me lo dijo frente a medio mundo. Estos últimos meses él ha estado cargando solo con esto porque no quería ser una carga para nosotros. Y yo he estado tan ocupado con mi vida perfecta que ni siquiera me di cuenta. El silencio del otro lado de la línea era absoluto. Finalmente, Sandra habló con una voz mucho más suave, casi vulnerable. Emilio, yo no sabía. ¿Por qué no me dijiste que ibas a hablar con él? ¿Por qué no me contaste sobre el asilo? Porque sabía que aprobarías inmediatamente, dijo Emilio con honestidad brutal. Porque sabía que dirías que es lo mejor, lo más práctico, lo más conveniente para todos. Y tenías razón, es conveniente. Pero conveniente no siempre es correcto. Sandra procesó esto. ¿Qué vas a hacer? Voy a pasar tiempo con él. Todo el tiempo que pueda en estos meses que le quedan. Voy a llevar a los niños a su casa mañana para que lo conozcan de verdad. Voy a reorganizar mi trabajo para poder visitarlo seguido. Y necesito que tú me apoyes en esto, Sandra. Sé que no te cae bien mi papá, sé que piensas que es muy simple, muy rústico, muy de otro mundo. Pero es mi mundo. Es de donde vengo. Y si tú me amas, necesitas respetar eso. Otro silencio largo. Cuando Sandra habló de nuevo, había lágrimas en su voz. Tú nunca me has hablado así. Nunca has sido tan directo sobre cómo me siento respecto a tu familia. Lo sé, admitió Emilio. Y eso ha sido mi culpa. He dejado que existiera esta división, esta idea de que tengo que elegir entre mi pasado y mi presente, entre mi familia de origen y mi familia actual. Pero no voy a hacer eso más. Si quieres estar en mi vida, mi padre es parte del paquete. Y no solo por estos últimos meses, sino porque debió haberlo sido siempre.
Entiendo, dijo Sandra quedamente. Y tienes razón. He sido difícil con tu papá. Es solo que, mi familia es tan diferente, y siempre he sentido que él me juzga, que piensa que soy una niña mimada que no sabe el valor del trabajo. Probablemente sí piensa eso, dijo Emilio con honestidad cruda. Igual que tus padres piensan que él es un obrero ignorante. Pero ambos lados están equivocados. La gente es más compleja que eso. Y ahora no tenemos tiempo para juegos ni para orgullos mal puestos. Tenemos unos meses para construir algo real, o para arrepentirnos el resto de nuestras vidas. La conversación continuó mientras Emilio llegaba a su coche. Hablaron más honestamente de lo que habían hablado en años, tal vez más honestamente que nunca. Sandra admitió sus prejuicios. Emilio admitió que había sido cobarde al no confrontar esos prejuicios antes. Acordaron que mañana, todos irían juntos a la casa de don Aurelio. Que sería el inicio de algo nuevo. Que aunque el final estaba cerca, el final no tenía que ser doloroso e injusto, podía ser hermoso y lleno de amor si se hacía correctamente. Cuando finalmente llegó a su casa en Lomas de Angelópolis, grande y moderna con su fachada de cristal y piedra, sus jardines perfectamente cuidados y su cochera para 3 coches, Emilio la vio con ojos nuevos. Era hermosa, sí. Era cómoda. Pero estaba vacía de algo esencial. No tenía historia. No tenía alma. No olía a café de olla ni a tortillas recién hechas. Las paredes blancas minimalistas no tenían fotografías descoloridas de generaciones pasadas. No había memorias en cada rincón esperando ser recordadas. Entró a la casa. Los niños estaban en el cuarto de televisión viendo algo en una pantalla gigante. Sandra lo esperaba en la cocina de mármol con encimeras de granito importado. Se veía pequeña ahí, vulnerable, con los ojos rojos de haber llorado. Emilio la abrazó, y ella se aferró a él con una desesperación que le dijo cuánto lo necesitaba, cuánto habían estado viviendo vidas paralelas en lugar de una vida compartida. Vamos a arreglar esto, le susurró al oído. Vamos a arreglar todo. No solo con mi papá. Entre nosotros también. Vamos a recordar por qué nos enamoramos. Los días que siguieron fueron una revelación. Emilio cumplió su promesa. Al día siguiente, después de terminar temprano en la oficina, pasó por los niños a la escuela. Mateo protestó porque tenía entrenamiento de fútbol. Regina preguntó si tenía que ir. Pero Emilio fue firme. Hoy conocen de verdad a su abuelo. Y eso no es negociable. Los llevó a la Casa Azul en el Carmen. Don Aurelio los esperaba en el jardín, había sacado su mesa de dominó y tenía vasos de agua de Jamaica esperándolos. Los primeros minutos fueron torpes. Los niños estaban acostumbrados a abuelos con iPads y cuentas de Netflix, que los llevaban a centros comerciales y les compraban juguetes caros. Don Aurelio era un concepto completamente diferente. Pero el anciano tenía un don. Comenzó a contarles historias. No historias de libros o películas, sino historias reales. Les contó sobre la vez que su propio padre, el bisabuelo que nunca conocieron, salvó a un niño de ahogarse en el río y toda la ciudad lo consideró héroe por una semana. Les contó sobre la vez que su madre, la bisabuela, hizo tanto mole para una boda que les duró comiendo un mes entero. Les habló de cuando la ciudad se inundó en el 99 y todos los vecinos tuvieron que trabajar juntos para salvarse. Mateo y Regina escuchaban con la boca abierta. Estas historias eran más reales, más interesantes que cualquier videojuego. Luego don Aurelio les enseñó a jugar dominó. No la versión aburrida de poner fichas al azar, sino la versión estratégica donde cada movimiento cuenta, donde tienes que pensar varios pasos adelante, donde hay alianzas temporales y traiciones dramáticas. Los niños quedaron enganchados. Abuelo, dijo Regina después de una hora, usando la palabra naturalmente por primera vez, ¿puedo venir mañana también? Don Aurelio miró a Emilio, quien asintió. Claro que sí, mijita. Mañana te enseño a hacer tortillas a mano como las hacía tu bisabuela.
Los días se convirtieron en semanas. Emilio reorganizó todo. Contrató a un gerente para que manejara las operaciones diarias de su firma. Delegó proyectos. Aprendió a decir no a clientes nuevos. Por primera vez en su vida profesional, puso límites claros. Y lo que descubrió fue sorprendente: el mundo no se acabó. Su negocio no colapsó. De hecho, la gente respetaba que pusiera a su familia primero. Y él era más feliz, más presente, más él mismo. Las tardes en la Casa Azul se volvieron sagradas. A veces iba solo, tomaba café con su padre y platicaban de todo y de nada. Otras veces llevaba a los niños, que ahora pedían ir, que habían encontrado en su abuelo a un maestro de cosas que ninguna escuela privada podía enseñarles, como silbar con 2 dedos, como hacer un reilete con papel, como predecir lluvia mirando las nubes, como mostrar respeto a los mayores, como el trabajo honesto tiene su propia dignidad. Sandra, para sorpresa de todos incluyendo ella misma, también comenzó a visitar. Al principio con reticencia, pero gradualmente con más apertura. Don Aurelio, con su sabiduría de años, nunca la hizo sentir incómoda por el pasado. Simplemente la recibía con la misma calidez con que recibía a todos. Le enseñó a preparar café de olla correctamente. Le contó historias de cuando Emilio era niño que hacían reír a todos. Y lentamente, los muros entre ellos comenzaron a caer. Cumplieron la lista de don Aurelio. Fueron al mercado de la Victoria un sábado por la mañana. Don Aurelio saludó a docenas de personas por su nombre. La señora Lupita de las Gorditas lloró cuando lo vio, abrazándolo como a un hijo. Don Aurelio, pensé que ya no volvería por aquí. Comieron gorditas de chicharrón, de frijoles, de queso, hasta que no pudieron más. Mateo declaró que eran mejores que cualquier cosa de restaurante fancy. Fueron a Cholula en un domingo despejado. Subieron la pirámide. Bueno, don Aurelio subió hasta donde pudo con Emilio sosteniéndolo del brazo. Desde arriba miraron el volcán Popocatépetl en la distancia, majestuoso y eterno. Cuando yo me vaya, dijo don Aurelio, no estoy realmente yéndome. Estaré en todo esto, en las montañas que nos vieron crecer, en las calles que caminamos, en las historias que les conté a mis nietos. La muerte solo acaba con el cuerpo, mijo. Todo lo demás sigue vivo. Hicieron la carne asada en el jardín de la Casa Azul. Vinieron todos los vecinos, don Chente de la ferretería, la señora Rosita que vendía tamales, el joven David que ahora era mecánico gracias a que don Aurelio le prestó dinero para sus herramientas cuando nadie más creía en él, doña Carmen que había sido amiga de la madre de Emilio. Trajeron comida, bebida, historias. Los niños jugaron con los hijos de los vecinos, descubriendo que no necesitaban wifi para divertirse, solo creatividad y espacio. Sandra se sentó con las señoras mayores y, para su sorpresa, disfrutó sus pláticas sobre recetas familiares y remedios caseros y chismes del barrio. Era un mundo completamente diferente al de su boutique y sus amigas del club, pero era real y cálido y acogedor. Emilio vio cómo su padre brillaba en medio de su gente, como a pesar del dolor que Emilio sabía que sentía, don Aurelio sonreía genuinamente, cantaba las viejas canciones que alguien tocaba en una guitarra desafinada, bromeaba con sus amigos de toda la vida. Esto, le dijo don Aurelio a Emilio cuando estaban los dos solos un momento, esto es lo que vale la pena. No los edificios que construiste ni el dinero que ganaste. Esto, la gente que amas, las memorias que creas, la comunidad de la que formas parte. Cuando me muera, no voy a estar pensando en mis fracasos o mis éxitos profesionales. Voy a estar pensando en momentos como este. El tiempo pasaba inexorablemente. Don Aurelio comenzó a deteriorarse más visiblemente. Algunos días ni siquiera podía levantarse de la cama. El dolor era constante ahora, solo manejable con dosis crecientes de morfina. Vinieron las enfermeras de cuidados paliativos, mujeres amables y profesionales que sabían exactamente qué hacer, cómo administrar los medicamentos, cómo hacer que el anciano estuviera cómodo sin robarse su dignidad. Emilio contrató a alguien para que estuviera con don Aurelio las 24 horas, pero él mismo pasaba cada minuto libre allí.
A veces solo se sentaba junto a la cama de su padre, leyéndole el periódico, poniéndole sus programas de radio favoritos, simplemente estando presente. No necesitaban hablar. La presencia era suficiente. La compañía era todo. Una tarde, cuando don Aurelio tenía un momento de lucidez entre las olas de morfina, llamó a Emilio a su lado. Su voz era apenas un susurro. «Mijo, quiero que sepas algo importante». Emilio se acercó, tomando la mano frágil de su padre. «Dime, papá. Lo que sea». Estos últimos 2 meses, don Aurelio pausó para respirar, cada palabra un esfuerzo, han sido los mejores de mi vida. No a pesar del cáncer, sino en cierta forma, gracias al cáncer. Porque nos obligó a dejar de fingir, a dejar de escondernos detrás del orgullo y las heridas. Nos dio permiso para ser vulnerables, para ser honestos, para amarnos sin disculpas. Lágrimas corrían por el rostro de Emilio. «Papá, yo». «Déjame terminar», interrumpió suavemente don Aurelio. «Quiero que sepas que te perdono por los años perdidos. Y más importante, quiero que tú te perdones. No cargues con culpa cuando yo me vaya. Carga con amor. Carga con las lecciones aprendidas. Prométeme que serás con tus hijos el padre que aprendimos juntos a ser en estas últimas semanas. Te lo prometo, papá. Te prometo que Mateo y Regina nunca dudarán de que los amo, de que pueden contar conmigo, de que su valor no está en sus logros sino en quienes son como personas». Don Aurelio sonrió. «Eso es todo lo que un padre puede pedir. Ahora déjame descansar un poco. Y cuando despierte, cuéntame otra vez sobre ese proyecto nuevo que Mateo está haciendo en la escuela. Me encanta escuchar sobre mis nietos». 2 semanas después, en una madrugada tranquila cuando la ciudad apenas comenzaba a despertar, don Aurelio Sandoval dejó de respirar. Emilio estaba a su lado, sosteniéndole la mano, tal como había prometido. No hubo drama ni dolor visible. Fue como quedarse dormido después de un día muy largo. La enfermera verificó el pulso, miró a Emilio con ojos compasivos y asintió. Se fue en paz. Eso es todo lo que podemos pedir. Emilio se quedó sentado ahí por horas, sin soltar la mano de su padre que se enfriaba lentamente. Lloró, pero no eran lágrimas de arrepentimiento ni de cosas no dichas. Eran lágrimas de gratitud por el tiempo que habían tenido, por las paces que hicieron, por el amor que compartieron sin reservas en esos últimos meses. Cuando finalmente se levantó para hacer las llamadas necesarias, se sintió diferente. No roto, sino transformado. No hueco, sino lleno de algo precioso, memorias recientes que brillaban como joyas. El funeral fue en la iglesia de San José, la misma donde Emilio había sido bautizado. La iglesia estaba llena hasta no poder entrar una persona más. No solo la familia, sino los vecinos, los vendedores del mercado, antiguos compañeros de trabajo de don Aurelio, gente que lo había conocido y amado a lo largo de su vida. Cada uno tenía una historia que contar sobre su bondad, su humor, su generosidad, su sabiduría práctica. Emilio dio el discurso del adiós. Habló con claridad y sin notas, desde el corazón. Les contó a todos reunidos sobre la confrontación en el parque, sobre cómo su padre tuvo el valor de humillarlo públicamente porque era la única forma de despertarlo de su vida de ensueño. Les contó sobre los meses que siguieron, sobre las lecciones aprendidas, sobre cómo a veces es necesario casi perder algo para entender su verdadero valor. Mi padre, dijo con voz firme, me enseñó a trabajar duro. Pero al final me enseñó algo más importante, me enseñó a amar honestamente. Me enseñó que la familia no es algo que damos por sentado, es algo que cultivamos activamente. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer las paces, pero que tampoco deberíamos esperar hasta el final. Después del funeral, mientras recibían el pésame de la gente, un hombre mayor se acercó a Emilio. Yo trabajé con su papá en la construcción hace 30 años, dijo. Un día me caí de un andamio y me rompí el brazo. No tenía seguro, no tenía dinero. Su papá organizó una colecta entre todos los compañeros y pagó mi cirugía.
Luego me llevaba comida a mi casa cada día mientras me recuperaba porque sabía que con el brazo roto no podía trabajar y mi familia tenía hambre. Nunca olvidé eso. Don Aurelio salvó a mi familia. Era de los buenos, de los que ya no quedan. Historia tras historia como esa. Don Aurelio había tocado docenas de vidas de formas que Emilio nunca supo. Había sido la clase de héroe silencioso que nunca pide reconocimiento ni lo espera. Simplemente hacía lo correcto porque era lo correcto, sin calcular beneficios ni esperar reciprocidad. Los meses pasaron. Emilio encontró que su dolor no disminuía con el tiempo, pero sí se transformaba. Ya no era el dolor agudo de la pérdida reciente, sino una melancolía suave, casi dulce, que lo acompañaba. Había momentos cotidianos donde pensaba, necesito contarle esto a papá, antes de recordar que ya no podía. Pero en lugar de deprimirse, sonreía, sabiendo que su padre viviría para siempre en esos momentos de remembranza. Mantuvo las tradiciones que habían establecido juntos. Cada domingo, toda la familia iba a la Casa Azul, que Emilio había decidido no vender. La usaban como punto de reunión familiar. Hacían carne asadas. Los niños invitaban a sus amigos. Sandra había aprendido a hacer café de olla y se lo preparaba con orgullo a quien lo quisiera. La casa, en lugar de ser un recuerdo triste, se convirtió en un espacio vivo donde el espíritu de don Aurelio seguía presente en cada rincón. Emilio empezó a contar las historias de su padre a sus hijos con regularidad. Las historias sobre el abuelo Felipe que trabajaba en el campo, sobre la bisabuela que hacía el mejor mole del estado, sobre su padre cargando costales de cemento pero nunca perdiendo su dignidad. Mateo y Regina las absorbían como esponjas, entendiendo de dónde venían, quienes eran más allá de su código postal privilegiado. Un año después de la muerte de don Aurelio, Emilio hizo algo radical. Dejó su firma de ingeniería a su socio y empezó algo nuevo, una fundación sin fines de lucro que ayudaba a hijos de trabajadores de la construcción a conseguir becas universitarias. La llamó Fundación Aurelio Sandoval, y su misión era exactamente lo que su padre había hecho por él, dar oportunidades a quienes trabajan duro pero nacieron en circunstancias difíciles. En la inauguración de la oficina de la fundación, pequeña pero luminosa, ubicada estratégicamente cerca del mercado de la Victoria donde la gente que la necesitaba podía encontrarla, Emilio dio un discurso. Mi padre nunca terminó la primaria, comenzó, pero fue la persona más sabia que conocí. Me enseñó que el éxito sin compasión es vacío. Que el dinero sin propósito es solo papel. Que lo que hacemos por otros es lo único que realmente importa. Esta fundación es mi forma de honrar su memoria, pero más que eso, es mi forma de asegurarme de que su filosofía de vida siga viva, ayudando a nuevas generaciones a alcanzar sus sueños. Los años siguieron pasando. Mateo creció y, para sorpresa de todos, decidió estudiar trabajo social en lugar de ingeniería. Quiero ayudar a gente como el abuelo Aurelio, explicó. Quiero estar donde más se necesita. Regina se volvió maestra de primaria en una escuela pública del centro, enseñando a niños de familias trabajadoras, a menudo pagando materiales de su propio bolsillo porque sabía que sus alumnos lo necesitaban más que ella necesitaba zapatos nuevos. Emilio y Sandra se volvieron más cercanos después de todo esto. La crisis los había obligado a reevaluar todo, sus valores, sus prioridades, qué clase de legado querían dejar. Se dieron cuenta de que la vida que habían estado construyendo, aunque cómoda, era espiritualmente vacía. Comenzaron a vivir más simplemente, a dar más generosamente, a amar más abiertamente. Cada año, en el aniversario de la muerte de don Aurelio, la familia completa iba al panteón. No era una visita triste. Llevaban flores, sí, pero también llevaban historias. Se sentaban en el pasto cerca de la tumba modesta. Emilio había querido comprar algo más grande, pero recordó que su padre habría odiado el desperdicio, y se contaban anécdotas. Reían, lloraban, recordaban. Los nietos que nunca conocerían a don Aurelio, pues eventualmente Mateo y Regina tendrían sus propios hijos, escucharían estas historias y conocerían al bisabuelo a través de la tradición oral, la forma más antigua y más poderosa de mantener vivos a nuestros muertos. Una tarde,
15 años después de aquella confrontación en el parque, Emilio regresó solo a ese mismo Parque de los Remedios. Se sentó en una banca bajo los mismos laureles de la India. El parque había cambiado poco, los niños seguían jugando, los vendedores seguían vendiendo elotes y raspados, las palomas seguían peleando por migajas. Se preguntó si alguien más recordaba lo que había pasado allí aquel día caluroso. Probablemente no. Para la mayoría de los testigos había sido solo un momento dramático que presenciaron y luego olvidaron. Pero para Emilio y para su padre, ese momento había sido el punto de inflexión que salvó su relación. Ese grito de «no me vas a encerrar» no había sido solo sobre rechazar un asilo. Había sido sobre rechazar ser invisible, sobre rechazar ser tratado como menos que humano, sobre rechazar morir en vida antes de morir en cuerpo. Había sido la última lección de don Aurelio sobre dignidad, sobre reclamar tu propia narrativa, sobre negarte a ser definido por la comodidad o expectativas de otros. Emilio sonrió, mirando el cielo azul de Puebla. Gracias, papá, susurró al viento. Gracias por no dejarme convertirme en alguien que olvidó sus raíces. Gracias por gritarme cuando necesitaba ser gritado. Gracias por enseñarme, incluso en tu muerte, cómo vivir. Se levantó, sintiéndose en paz. La vida continuaba, como siempre continúa. Pero él continuaba diferente, mejor, más completo. Continuaba con las lecciones de su padre tatuadas en su alma, con las memorias de su padre dándole calor en los días fríos, con el amor de su padre guiándolo cuando se sentía perdido. Porque al final, eso es lo que permanece cuando alguien que amamos se va, no su ausencia, sino su presencia transformada. No lo que perdimos, sino lo que ganamos al haberlos conocido. No la oscuridad de su muerte, sino la luz que dejaron en nuestras vidas, una luz que ninguna oscuridad puede extinguir. Y mientras Emilio caminaba de regreso a su coche, pasando por las mismas calles coloniales que su padre había caminado durante 75 años, supo con certeza absoluta que don Aurelio Sandoval no se había ido realmente. Estaba en cada paso que Emilio daba con integridad. En cada momento que pasaba con sus hijos eligiendo presencia sobre productividad. En cada decisión de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. En cada respiración que tomaba viviendo auténticamente en lugar de performativamente. Su padre no había muerto. Simplemente había cambiado de forma. De cuerpo a legado. De presencia física a influencia eterna. De padre mortal a ancestro inmortal cuyas enseñanzas guiarían a generaciones futuras que nunca conocerían su rostro pero reconocerían su espíritu en las acciones de sus descendientes. Esa tarde, el sol se ponía sobre Puebla pintando el cielo de oro y púrpura. En algún lugar, un anciano caminaba lentamente con su bastón. En algún lugar, un padre abrazaba a su hijo y le decía que lo amaba. En algún lugar, una familia se reunía alrededor de una mesa humilde compartiendo una comida simple y riendo de corazón. En algún lugar, el amor entre generaciones sanaba las heridas del tiempo y el orgullo. En algún lugar, el destino tejía sus hilos conectando pasado y futuro en un presente lleno de significado. Y en ese algún lugar, aunque también aquí y en todas partes, don Aurelio Sandoval sonreía. Si esta historia movió tu corazón, si te hizo pensar en tus propios padres, en tu propio legado, en cómo estás viviendo tu vida en este momento, te invito a unirte a esta familia. Suscríbete ahora mismo a Caminos del Destino, activa la campanita y acompáñanos cada día en historias que sanan, que inspiran, que nos recuerdan que el destino siempre tiene la última palabra. Pero más importante aún, llama a tus padres hoy. Visítalos si puedes. Diles que los amas antes de que sea demasiado tarde. Porque los Aurelio del mundo no estarán para siempre, y los Emilio del mundo no deberían tener que esperar hasta el final para despertar.